Bienvenidos a este programa Me Gustaría Saber. Con ustedes, Daniel Miranda. Y quisiera introducir aquí a mis compañeros que me acompañan hoy en el panel. Pastor Luis Fernando Manrique de la Iglesia Hispana de Oakland. Una vez más, bienvenido. Gracias, Daniel, muy amable. Y como siempre, nuestro querido Pastor Bor. Placer. Bienvenido en este programa, Pastor. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y a ustedes también que nos sintonizan, gracias por estar con nosotros. Antes de orar y comenzar con nuestro programa, queremos recordarles que ustedes pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas a la siguiente dirección, tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Bien, vamos a comenzar entonces y voy a pedirle al pastor Esteban Bor que nos pueda dirigir en oración. Oremos. Padre celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de acercarnos a tu trono. Amén. Con confianza, sabiendo que Jesús nos representa ya. Queremos implorarte que por favor ilumines nuestras mentes y también aquellos de los televidentes para comprender las respuestas que da tu santa palabra a nuestras preguntas. Amén. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, Así sea. sino que cause el impacto para la cual tú la enviaste. Amén. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La primera pregunta que tenemos para hoy nos la hace nuestro hermano Jorge Espinosa. Nos dice: un cordial saludo, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Quisiera saber cómo puedo demostrar bíblicamente que nuestro Señor Jesús es Dios como el Padre. Hago esta pregunta porque me he topado con personas que usan pasajes del Apocalipsis donde se menciona a Dios y al Cordero como seres separados. Espero su pronta respuesta. Bien, para responder esta pregunta queremos primero afirmar que desde luego Dios y el Hijo, el Cordero, son dos seres separados. ¿Okay? Es lo primero que queremos establecer. Como conversábamos ahora, si nos dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, pues usted no se puede sentar a la diestra de usted mismo. Tiene que ser una persona distinta, ¿cierto? Pero vayamos entonces al otro aspecto de la pregunta, y es si Jesús es Dios como lo es el Padre. Así que, ¿qué nos dice Pastor Bor? Bueno, en realidad lo que debemos mencionar primero es que son dos personas distintas, pero en perfecta unidad. Hay varios textos de la Biblia que indican claramente esto. Tal vez podemos leer algunos de ellos. Perfecto. Juan 17, vamos a Juan 17 y vamos a leer aquí en esta oración majestuosa de Jesús, en el versículo 5, si alguien puede leer ese versículo. Claro que sí. Dice la palabra de Dios, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora, ese texto es absolutamente claro que uno tiene dos personas. Claro. Que Jesús preexistió su peregrinaje terrenal, estuvo con el Padre antes. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que sabemos por este texto que son dos personas, claramente. También tenemos 1 Corintios 8:6. Podríamos leer 1 Corintios 8 y el versículo 6, donde habla de la relación entre el Padre y el Hijo. Tal vez vamos a 1 Corintios 8, que Muy bien, vamos a el leerlo. versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también existimos. Es decir, que la creación es del Padre,
por medio del Hijo. Claramente, dos personas en este texto. No puede ser una misma persona, porque el texto no tendría sentido. Claro. Pastor Manrique, ¿qué podemos añadir? No, pues hay mucho más. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, de donde la persona que nos está escribiendo toma la inquietud, ¿verdad? Y vamos a Apocalipsis 5, donde habla precisamente de las dos personas. Habla de Dios y del Cordero. De Dios y del Cordero. Y él pregunta, bueno, algunas personas dicen si Jesús es igual al Padre, usan textos de Apocalipsis, pero yo veo aquí que este texto de Apocalipsis antes corrobora, afirma que el Padre y el Hijo son de la misma esencia y que ambos reciben adoración, honra y gloria. Mire lo que dice Apocalipsis 5, el versículo 13. Apocalipsis 5, 13. ¿Quién quiere leerlo? Bien, yo lo leo. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Toda la creación está alabando y adorando a dos. Al Dios que está A Dios y al Cordero. al Cordero. Ahora, no quiere decir que Jesús no sea Dios. Ya vamos a mirar varios textos que nos amplían el concepto de que Jesús es Dios. Pero aquí el punto que queremos resaltar es que aquí están los dos y que ambos son Dios porque reciben adoración de todas las criaturas. Ese es el punto. O sea, estamos reafirmando lo que ya el pastor Born nos explicó, ¿verdad? Ahora, volvemos a notar otra vez que son dos ahí en Apocalipsis 3:21. Ahí pegadito. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien. Quise hacer énfasis en este versículo porque aquí notamos que ya no se refiere al Padre como Dios, sino como Padre. Aunque nosotros sabemos que es Dios, y también ese término de Dios también se le aplica a Jesucristo en otros momentos de la Escritura, como lo veremos a continuación. Así que nuevamente aquí están los dos, están sentados en el mismo trono y por eso todos lo adoran. Así que ahí está, cada uno con funciones diferentes, por supuesto, porque Jesucristo aparece como el Cordero, porque Él murió, Él fue la ofrenda fue el sacrificio por nosotros para darnos una oportunidad de vida eterna. Ahora, después de tocar esto y dejando claro que sí son dos personas, que ambas son Dios, que ambas reciben adoración, pues ahora debemos pasar a mirar que Jesús tiene otra cantidad de atributos que lo muestran como Dios. Y que esto debe quedar claro para todos. Por ejemplo, y quizás podamos mirar algunos textos y ustedes me van ayudando. Jesús aparece como omnipotente. Quiere decir que todo lo puede hacer. Y miremos en Mateo 28, 18 y Juan 17, 2. Mateo 28, 18 y Juan 17, 2. Muy bien. ¿Está? Mateo 28, 18 nos dice, es Jesús hablando, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder lo tiene el Señor, tanto el cielo como la tierra. Es todopoderoso. Ningún ángel puede recibir esa potestad. Ningún otro ser creado puede recibir esa potestad. Lo único que es aquí todopoderoso lo está presentando Jesucristo. Claro, el Padre, que es Dios, es todopoderoso, y Jesucristo, pues también tiene toda la potestad. Y miren que lo mismo reafirma a Juan, el capítulo 17, el versículo 2. Juan 17, 2. Ahora dice el Señor aquí, pues les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos, a todos los que le diste. Entonces aquí está hablando que el Padre da toda la potestad o todo el poder ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero aquí vemos que ese mismo atributo del Padre lo tiene el Hijo también. Podríamos hablar de que también es omnisciente, quiere decir que conoce toda ciencia, tenemos textos para demostrarlo, podemos decir que es omnipresente. Claro, la omnipresencia de Jesús la hace a través del Espíritu Santo. Recuerden cuando Jesús declaró la misión a los apóstoles, estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo.
O sea que hay algo de malo decir que Jesús, si Él está allá, decir que Jesús está aquí a nuestro lado. No, no hay nada de malo. Sí está y lo hace a través de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos decir que Jesús es inmutable, que no cambia, que Jesús es autoexistente. Este versículo es importante, o estos versículos son importantes porque esto muestra que Jesús no puede ser comparado con otro ser y que es Dios, y es que Él tiene existencia en sí mismo. Por lo menos miremos Juan 5:26. Juan 5:26. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso quiere decir que la vida de Jesús no depende de nadie. La vida nuestra depende de Dios, pero la vida de Jesús no depende absolutamente de nadie. Al igual que el Padre, son las características y atributos que tiene el Hijo. Es eterno, ya en programas pasados hemos hablado de eso. Jesucristo es eterno, el Padre es eterno. Y quizás solo un texto más, aunque ya lo hayamos visto en otro tema, pero es bueno que lo resaltemos, que sería quizás Isaías 9:6, donde habla de la eternidad de Él y es comparado con Padre. Miqueas 5:2, Colosenses 1:17. Miremos quizás Isaías 9:6. Brevemente, antes de leer Isaías 9:6, en el texto de Juan que acabamos de leer, Ok. la sierva del Señor lo comenta y dice, y también ella está comentando aquí, que Él coloca su vida y Él la vuelve a tomar. Ella dice, en Él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Tremendo. Gracias por esa extraordinaria cita. Muy bien, leamos Isaías 9:6. ¿Ok? Hablando de la eternidad, Hablando de la eternidad, nos dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ahora, ¿por qué se le llama a Jesús Padre eterno? Está hablando de Jesús, es una profecía de Isaías acerca del Mesías, está hablando de Jesús. ¿Y por qué le llama Padre eterno? Porque Él está en consonancia con el Padre eterno, y es eterno además. Y expresa un cuidado paternal por nosotros. Perfecto. Su amor, su cuidado hacia nosotros. Así que aquí podemos ver que hay una cantidad de atributos divinos que muestran que Jesús es Dios. Pero no solo eso, la gente lo alababa como Dios. No sé si recordamos el caso de Tomás, ¿no? El discípulo o el apóstol incrédulo, como le reconoce como Dios mío. Mi Señor, Señor mío, Dios mío. Así que, bueno, hay mucho más que hablar de eso, hay muchos versículos. No sé, pastor, si quiere agregar algo al respecto. Yo quiero complicar un poco el panorama. Complíquelo. ¿Ok? Alguien podría decir, pero hay un texto que parece contradecir lo que se ha dicho. Donde Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Interesante. Pero acabamos de decir que son dos. ¿Cómo es eso que el Padre y yo uno somos? Dice Jesús. ¿Cómo podemos responder a esa objeción? Bueno, la unidad de la deidad no es una unidad cuantitativa, sino es una unidad cualitativa en amor, en carácter. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice la Shema allí en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la misma palabra que se utiliza Ejad, que se utiliza en Génesis 2:24, donde dice que entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús dijo, ya no son dos. Y Jesús dijo, ya no son dos. Eso agrega en Mateo 19, ya no son dos, Está hablando de la pareja. sino una carne. ¿Qué significa? Que los dos se metieron dentro de un cuerpo. ¿No? Son uno en amor, son uno en propósito, son uno en carácter. Eso es lo que los une. Sí, quizás el punto al que hace referencia aquí el texto de Juan 10 es la unidad de Dios. Todos trabajando por la salvación de los hombres, ¿no? Así es. Pero personas independientes, que ya sabemos que son tres. Sí, yo creo que el texto clave para entender esto está en Juan 17. Juan 17, 20 y 21 explica en qué sentido el Padre y el Hijo son uno.
¿Cuántos eran los apóstoles? Eran 12, ¿no? Pero fíjense lo que dice Jesús, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, no solamente los 12, sino todos los que creen por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, Claro. Él quería que todos los creyentes estuvieran unidos como Él y su Hijo estaban unidos. Es decir, a mí me gusta mejor, en vez de hablar de la doctrina de la Trinidad, me gusta hablar de la doctrina de la triunidad. Trinidad. Porque los tres son divinos, son Dios, cada uno es una persona distinta, pero trabajan en perfecta armonía. Amén. Y ese es el modelo para nosotros. Cristo quería que nosotros fuéramos uno, estuviéramos todos en la misma página, como el Padre y el Hijo están en la misma página. El que escribe la pregunta siento que él tiene claro el tema, siento que él tiene claro que Dios y Jesucristo, o el Padre y Jesús, ambos son Dios, así lo escribe, pero está como preocupado por otras personas que no entienden, lo entienden de esa manera. Sí. Y es que estamos encontrando que hay denominaciones cristianas que han decidido decir el único que es Dios es el Padre. Son unitarios. Exacto. El Hijo y el Espíritu Santo, no. Otros dicen, no, el único que es Dios es el Hijo. Y tenemos corrientes cristianas que dicen, no, es el Espíritu Santo. Bueno, la palabra de Dios, el enemigo se ha encargado de que se puede tergiversar. Crear ¿verdad? confusión. Pero el punto está claro, cuando Jesucristo iba a nacer, y entonces cuando el ángel le dice, se hace referencia a María, y le habla acerca del nacimiento de Jesús, pues se presenta a Jesús como Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, no hay lugar a dudas en la Escritura de que Jesucristo es Dios. Y aquí podríamos seguir, porque hay muchísimos más textos que hablan de lo mismo, pero no sé si con eso, pues ya quizás la pregunta ha quedado respondida. Yo creo que sí. Yo creo que queda respondida y esto nos da base para la siguiente pregunta que también está en relación con el Hijo. Okay. Y esta pregunta, de hecho hay varias y vamos a responder, nos llegaron dos preguntas hablando de lo mismo, así que vamos a responder las dos a la misma vez por nuestro hermano Neil y la hermana Damaris, ambos hacen la misma pregunta, en cuanto a Juan 3:13, donde dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó, esto es el Hijo de Dios. La pregunta, bueno, primero están preocupados por qué quiere decir ese versículo, Sí. implícito está allí, y luego hacen otra pregunta. Entonces, si nadie ha subido al cielo, ¿dónde están Enoc, Moisés y Elías? Para responder esto, pues primero tenemos que ir al texto, y el pastor Bor tiene un estudio fenomenal en este pasaje. Quisiéramos darle la palabra a él para que nos ilustre un poco en cuanto a lo que dice la Biblia, pastor Bor. Bueno, el texto que se está mencionando es Juan 3 y el versículo 13, donde dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ese texto es un poco complicado porque da la impresión de que Jesús al mismo tiempo estaba en la tierra y que estaba en el cielo, porque dice, descendió del cielo y está en el Está en cielo. Ahora, hay que decir varias cosas en cuanto a este texto. En primer lugar, sabemos que hay dos diferentes líneas de manuscritos. Tenemos la línea de manuscritos que vienen del Vaticano y de Sinaítico, y por el otro lado tenemos la línea del Textus Receptus. La línea del Vaticano y Sinaítico no tiene la última parte del versículo donde dice que está en el cielo. Es decir, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Termina allí. Correcto. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando uno dice que está en el cielo.
Entonces, hay casos, el Espíritu de Profecía es claro en eso, en cuanto los traductores y los copistas le añadieron o le quitaron al Que texto. es lo que pareciera ser este caso. Es lo que pareciera ser en este caso. Ahora, el famoso comentarista Albert Barnes dijo que hay una sola forma de explicar esto. Y dijo, la única forma de comprender esto es que Jesús tenía dos naturalezas, Correcto. que su naturaleza divina estaba en el cielo y su naturaleza humana en la tierra. Ahora, yo tengo un serio problema con esa explicación. Los adventistas siempre hemos creído que Jesús tenía dos naturalezas en una sola persona. Jesús mezcló o unió la naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona. Y que las dos naturalezas son inseparables. La hermana White escribió en el tomo 21 de Manuscript Releases, unos escritos que no están en español, página 418, hace la pregunta, ¿cambió la naturaleza humana del Hijo de María a la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una persona. El hombre, Cristo Jesús. Así que decir que su naturaleza divina estaba por allá y su naturaleza humana estaba acá, no cuadra con la teología adventista. Ahora, ¿cómo podemos entonces explicar esto si aún dejamos la última parte del versículo donde dice en el versículo 13 que está en el cielo? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, quiero leer una cita, la explicación que da la hermana White. Esto es el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1129, donde ella explica, aunque la gloria divina de Cristo fue por un tiempo velada y eclipsada al asumir la humanidad, sin embargo no dejó de ser Dios cuando llegó a ser hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Se podían distinguir. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, estaban en Cristo estrecha, ahora viene la parte clave, e inseparablemente unidas. Sin embargo, cada una tenía su propia individualidad. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para ser hombre, la divinidad era suya. No podía perder su deidad mientras se mantuviera fiel y verdadero en su lealtad. Correcto. Rodeado de tristeza, sufrimiento y corrupción moral, aborrecido y rechazado por el pueblo a quien Dios le confió los oráculos celestiales, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estaba listo a tomar una vez más su gloria divina cuando completase su obra en la tierra. Es decir, podía regresar al cielo cuando completara su obra en la tierra. Ahora, un versículo clave para entender esto, cómo Jesús, yo pregunto, ¿nosotros podemos estar en el cielo aunque estamos en la tierra? Si lo vemos desde la perspectiva de que vamos a ser juzgados en el cielo, aunque estemos en la tierra, pero nuestros registros están allá, sería como una manera de poder decir, bueno, estaremos allá, no físicamente, Sí. sino únicamente nuestros registros están allá. Sí, la Biblia dice, acerquémonos al trono de la gracia, que está en el cielo. Correcto, correcto. Lo hacemos por fe en nuestra mente. Jesús podía estar en la tierra y al mismo tiempo decir que estaba en el cielo en ese sentido. Oh, sí, claro. ¿Cómo no? El libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios 2:6, nos dice que nosotros ahora estamos en el cielo. Y usted dice, no, estamos en el estudio de Zoom TV. Pero el apóstol Pablo está diciendo que aunque estamos en la tierra, en Cristo estamos en el cielo. Dice ahí en el capítulo 2 y el versículo 6, y juntamente con Él, es decir, con Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, no es que nos va a hacer, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que podemos estar en dos lugares a la vez. Correcto. Corporalmente en un lugar y mentalmente en otro. ¿A dónde estaba la mente de Jesús constantemente cuando estaba aquí en la tierra? Estaba constantemente su mente con su Padre en la patria celestial.
Así que no hay razón para que este texto nos confunda y pensemos que una naturaleza de Cristo estaba acá y la otra naturaleza de Cristo estaba allá, porque era una sola naturaleza, dos naturalezas en una sola persona. Amén. Ok, perfecto. Excelente. Entonces eso nos aclara la última parte de la pregunta donde dice, entonces, ¿dónde está Enoc, Moisés y Elías? Pues ellos están efectivamente donde dice la palabra de Dios, ellos están en el Exacto. cielo. Exacto. Porque en realidad esa parte donde dice que está en el cielo fue agregada y vimos que cuando Jesús dice que Él, ¿quién ha subido al cielo sino el Hijo que está acá abajo en el cielo? Pues Él podía estar, mientras estaba acá en la tierra, podía también estar sentado con su Padre de manera espiritual en su mente. Y allá en el trono. Elías y Moisés podían estar allá personalmente. Exactamente. Sí, así que, bien, comentarios finales en cuanto a esta pregunta. Nos quedan ya unos pocos minutos, segundos para terminar. No, quizá mi comentario al respecto es que, mirando el versículo, nadie podría hablar con autoridad acerca de las cosas celestiales sino alguien que hubiera estado allá. Exactamente. Muy Eso es. bueno, muy bueno Buen ese punto. punto, muy importante. O sea, porque ya Jesús había estado allá, porque Él es preexistente. Exacto. Y entonces Él ahora, al bajar, podía hablar con autoridad de todo lo celestial. Eso es correcto. Muy buen punto, excelente. Así que bueno, teniendo la seguridad de que Jesús ha estado en el cielo, ha estado con el Padre desde la eternidad, pues ante cualquier misterio, cualquier cosa que nosotros no comprendamos, pues tenemos la seguridad que Jesús nos puede dar luz, solo Él conoce bien al Padre y Él es la revelación, la imagen expresa del Padre, podemos conocer al Padre a través de Cristo Jesús. Y los problemas que presenta la Biblia se pueden resolver cuando se estudia con disciplina y con cuidado. La Biblia no tiene contradicciones. La contradicción es en nuestra mente hasta que pidamos la dirección divina en la oración y entonces hagamos el estudio completo y entonces vamos a encontrar armonía en la Escritura. Amén. Muy bien, creo que ha sido un programa muy productivo. Gracias por sintonizarnos. Recuerden enviar sus preguntas a la dirección que vimos al principio y estaremos una vez más con ustedes en el siguiente programa de Me Gustaría Saber. Dios te bendiga.